la vean. Ya que en la clase pasada definimos qué es la integral múltiple y mostramos cómo se calcula, ¿sí? Lo hicimos viendo dos paradigmas, el paradigma de la integral de Riemann, en el que calculo el volumen de columnitas, y el paradigma de las integrales iteradas, en el que calculo el volumen de planchas, siendo el primero de utilidad evidentemente teórica y computacional, y el segundo de utilidad práctica, sobre todo para esta materia. De una u otra forma, en ambos casos estamos calculando algo equivalente al volumen bajo una manta, así que como es de esperar, el teorema de Fubini nos dice que son equivalentes. Bueno, ya que vimos todo eso, hoy nos vamos a enfocar un poco más en ¿para qué sirve esta integral múltiple? ¿O qué tipo de cosas puedo hacer con ella? ¿Sí? Ya está claro cómo plantearla, cómo calcularla, o al menos ya estuvimos discutiendo cómo plantearla y cómo calcularla. Quédense de aquí, los vamos a seguir viendo ejemplos de esta clase y la que viene, sobre cómo plantearla y calcularla. No vamos a hartar de ver ejemplos. Pero hoy quisiera, por lo menos esta primera parte de la clase, enfocarme un poco más en qué tipo de cosas puedo hacer con ella. ¿Qué tipo de cuentas? ¿Para qué tipo de cuentas me sirve? ¿Qué tipo de planteos puedo hacer? ¿Qué tipo de problemas puedo resolver? ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esto el día que vaya al coloquio y les pregunte para qué sirve, para qué se puede usar una integral múltiple. ¿Estamos? Más, podrían ir haciendo su listita de preguntas teóricas ustedes, para saber responderlas el día que les llegue el coloquio. ¿No? Bueno, entonces, habíamos visto ambos paradigmas. Cuando planteamos integrales iteradas, habíamos visto que podían surgir distintos tipos de dominio y por lo tanto el planteo iterado podría darse de distintas maneras. A veces uno solo de los dos se puede, a veces ambos. A veces tengo dominio rectangular, entonces los límites no dependen de ninguna de las variables. ¿Sí? El teorema de Fubini, que me decía que ambos son equivalentes. Y cerramos la clase pasada con algunos ejemplos, sobre todo viendo cómo calcular el área de un círculo, y lo extendimos a 3 dimensiones para calcular el volumen de una esfera. Que me había dado 4pi por r cubo. Hoy en la segunda parte de la materia vamos a ver una manera más simple de hacer esta cuenta, que es, fíjense, nos había llevado toda la hojita, además de usar la cuenta del área del círculo, simplificado, que nos había llevado toda otra hojita, por así decirlo. Bueno, no tanto, pero... En fin. Si ustedes buscan en el Drive, van a ver en clases de consulta más ejemplos todavía de integrales múltiples que estuvimos haciendo ayer. O sea, ejemplos relativamente sencillos, digamos, como los que estuvimos haciendo nosotros el lunes. ¿Sí? Bueno. Esto es cuestión de seguir practicando, agarrar el material de la cátedra, donde están las guías de trabajo áulico, la número 6, tiene muchos ejemplos de integrales múltiples. Y si no, la guía de trabajos prácticos del año 2016, que también tiene muchos ejercicios. Y practicar. Sobre todo estos temas del cálculo integral están muy lindos, todo lo que son la unidad 4, 5, 6 y 7, están muy lindos en el Marsden. Así que no pierden nada si los leen en el Marsden. O mejor dicho, no es que no pierden nada. Es muy buena idea que también lo chusmeen en el Marsden, porque ahí hay aplicaciones muy lindas, ejercicios muy bonitos y gráficos muy conducentes. Lo único distinto del Marsden es por ahí el orden en el que va presentando los temas, un poquito distinto de como lo damos acá. Y al mismo tiempo, en la anotación la van a ver un poco distinta, pero sepan que esta es una materia muy diversa, con muchas posibilidades para la anotación, dependiendo de para qué quiero usar las cosas. Así que también está bueno que vayan nutriéndose de otro tipo de notación eventualmente. ¿Sí? Si hay un concepto que les cuesta entender, les recomiendo que se atengan a la notación que les doy.
Pero una vez que estén más cancheros, vayan y apréndanse otras alternativas. Entonces, repito, hoy nos vamos a enfocar en el uso de estas integrales, ya que las tenemos definidas y podemos plantearlas y calcularlas, cómo las usamos, o qué tipo de truquitos podemos hacer para simplificar nuestras cuentas o para plantear distintos tipos de problemas. ¿No? Ese es el objetivo de la clase de hoy. Entonces, pasemos al siguiente capítulo y veamos cuáles son las propiedades que tienen estas integrales. Como todas las integrales que vamos a aprender en esta materia se reducen a integrales múltiples, estas propiedades de integrales múltiples en realidad son propiedades generales de cualquiera de las integrales que vamos a ver. Para empezar, están las igualdades y desigualdades fundamentales. Si unas funciones coinciden en un dominio, por más que fuera del dominio ese sean distintas, si coinciden en un dominio es obvio que la integral de una y la integral de otra en ese dominio van a ser iguales. Y sí, o sea, si las mantas coinciden arriba de ese dominio, el volumen bajo ambas mantas va a ser el mismo. Esa es la idea. No importa si después las mantas se separan. 2. La integral en la unión de dos dominios equivale a la suma de las integrales de cada uno de ellos menos la integral en intersección. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la manta arriba del primer dominio, el volumen bajo el volumen que está por encima del primer dominio, más el volumen que está por encima del segundo dominio, se superponen, como ven, en la intersección. Así que si sumo ambos, lo estoy contando al del medio dos veces. Entonces le resto el del medio, que es el volumen encima de la intersección, y me queda el volumen encima de la unión, que sería de las dos cosas juntas. ¿Estamos? Eso es lo que dice la segunda afirmación. Esto muy rara vez lo van a haber planteado así, con esta notación, pero en la práctica lo van a usar mucho, porque simplemente van a decir, bueno, si quiero calcular la integral en esta región, tengo que dividir esta región en partecitas y ir calculando la región en cada una y después sumar todo. O sea, es bastante intuitivo. Cuando vos tenés regiones que no se tocan, o mejor dicho, que no se superponen, simplemente calculás la integral en cada una y después sumás. Eso es consecuencia de esta propiedad número 2. O sea, una propiedad bastante intuitiva. Propiedad número 3. La integral en un dominio vacío es 0, por supuesto. El tema es que el 0 no es el único dominio de la integral de 0. Ya vamos a ver después que hay otros también. Es como decir, si no considero ningún punto en el dominio, obviamente no hay ningún volumen. La integral de la diferencia entre dos regiones es igual a la integral de la primera menos la integral con la intersección de la segunda. ¿A qué me refiero con la diferencia? A lo que está en un dominio, en el D1, pero no en el D2, o sea, esta región negra de acá. La integral en la región negra va a ser la integral en todo el D1, quitándole la integral en la parte donde se produce la intersección. Todo esto son, de nuevo, cosas muy intuitivas, como para manejarse, digamos, por si quedaba alguna duda. A nivel teórico, ustedes pueden ir verificando una por una que cada una de estas cosas es coherente con la definición de integral de Riemann que nosotros hicimos. Porque la integral de Riemann, como les decía, sirve para demostrar estas cosas fácilmente, por ejemplo. Propiedad número 5. Y esta es una de las más importantes, por eso la marco con rojito, ¿sí? Por eso también marqué la 2 con rojito, porque esta es bastante general. De la 2 se desprende la 3 y la 4, por ejemplo. La 5 también es muy importante y es la propiedad de linealidad. El operador integral, si lo pienso como un operador lineal en el espacio de funciones, es un operador lineal. En otras palabras, la integral aplicada a una combinación lineal de funciones es la combinación lineal de las respectivas integrales. ¿Estamos? Eso significa que las constantes pueden salirse afuera y que si tengo la integral de la suma es la suma de las integrales. Todo lo mismo que análisis 1, o sea, como era de esperar. Es la misma propiedad que tendría una sumatoria, porque de hecho, en el fondo, la integral no es más y nada menos que una sumatoria de infinitos términos, por así decirlo. Propiedad número 6. Si una función está acotada por otra, entonces la integral de esa función va a estar acotada por la integral de la otra. Esta también se usa mucho. Se puede usar para demostrar cosas teóricas muy potentes que
Aquellos que vayan a cursar análisis de estrés las van a ver. Pero si no, en el peor de los casos, aún así puede servirles de ayuda eventualmente también en esta materia. Propiedad número 7, la desigualdad triangular. El módulo de la suma es menor o igual a la suma de los módulos. Cuando lo pongo en versión integrales, lo que me está diciendo es el módulo de la integral es menor o igual a la integral del módulo. Pero de nuevo, si ustedes interpretan que la integral es una suma, es totalmente coherente con el significado usual que nosotros veníamos dándole siempre a la desigualdad triangular. Y por último, la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que también es la versión integral, pero si interpretan que la integral es una suma, estamos en la misma. Acá en realidad la estamos interpretando como producto interno. Repito, el espacio de funciones escalares es un espacio vectorial, y en ese espacio vectorial yo puedo definir un producto interno entre funciones como la integral del producto de ambas funciones. Ese sería un producto interno entre funciones. Tendría las mismas propiedades que el producto escalar de los números reales, por así decirlo. Es como si f escalar g sería la integral de f por g, por así decirlo. Tiene las mismas propiedades del producto escalar, o sea, es simétrico, es bilineal, o sea, lineal en cada una de las funciones, y al mismo tiempo, si ese producto va, ¿cómo se dice? Si las funciones son continuas en un dominio compacto y ese producto da 0, significa que cada una de ellas tiene que ser 0. Perdón, si el producto de una función consigo misma da 0, significa que la función tiene que ser 0. O sea, cumple las propiedades de un producto, de cualquier producto interno. En ese caso, entonces, el integral del f elevado al cuadrado sería como la norma cuadrada de la función, y esto me está diciendo que la norma cuadrada de f por la norma cuadrada de g es mayor o igual que el producto escalar elevado al cuadrado. Y si sacan raíz en ambos lados, les queda que el producto escalar es menor o igual a la norma de f por la norma de g. O sea, esta vendría a ser la desigualdad de Cauchy-Schwarz para funciones en vez de vectores, en un espacio vectorial de funciones continuas. Bueno, esta sirve para cosas muy puntuales, ¿no? En esta materia no creo que vuelva a aparecer, pero si ustedes se dedican a estudiar soluciones de ecuaciones diferenciales más complicadas que las que vamos a ver en esta materia, porque algún día tienen que resolver algún problema bastante complejo, o si se dedican al estudio de propiedades cuánticas, o si se dedican al estudio de propiedades matemáticas más abstractas, este tipo de definición o este tipo de propiedades les puede llegar a servir mucho. Además, la teoría de aproximaciones, cuando el día de mañana ustedes quieran aproximar muy bien a las funciones, así como nosotros encontramos que el punto que está más cerca de un plano se consigue por el método de Lagrange, ¿se acuerdan? El punto que está más cerca de una recta o el punto que está más cerca de un plano, la distancia mínima hacia un plano o hacia una recta, se conseguía por Lagrange. Bueno, a veces la mejor aproximación a una función dentro de las funciones polinómicas, por ejemplo, dentro de un espacio de funciones conocido, se consigue aplicando una especie de Lagrange en el espacio de funciones. O sea, aplicar Lagrange, pero en vez de aplicarlo en Rn, lo aplicamos en el espacio de funciones y para eso vamos a necesitar este producto escalar. Así que eso también les puede llegar a servir si ustedes se dedican a aproximar correctamente, o si algún día necesitan aproximar o encontrar una aproximación buena de una función a través de una función de determinado tipo como polinomio, lineal. Sí. Quizás lo vean, por ejemplo, en análisis numérico, como la aproximación de cuadrados mínimos. La aproximación de cuadrados mínimos es uno de los posibles usos de este planteo. Cuadrados mínimos, también conocido como regresión lineal. Bueno, eso se usa muchísimo en las mediciones, en los ensayos y mediciones en cualquier laboratorio. ¿Preguntas hasta acá sobre estas propiedades? Fíjense que las que estoy marcando con rojo son las que más vamos a usar en esta materia, ¿no? Y las que más les conviene dominar. La 2 y la 5. Las otras las pongo por si en algún momento las necesitan y porque probablemente en algún momento también se las vuelvan a topar. Bueno, esas son las igualdades y desigualdades fundamentales. Pasemos ahora
a definir en qué consiste lo que llamamos un conjunto medible. Porque ya que empezamos a calcular propiedades geométricas, en la unidad pasada calculamos tangentes y normales, ahora estamos calculando volúmenes bajo mantas, estaría bueno tener una primera definición sobre lo que es medida, la medida de algo, qué tan grande es algo. Pero como en análisis 1 nosotros mirábamos como medida el área bajo la curva, eso ya era una medida, pero una medida bastante rudimentaria, bastante simple, bastante primitiva. En análisis 2 la variedad de medidas posibles es mucho más grande. Tenemos longitudes, áreas y volúmenes de todo tipo de figuras. Entonces, y las figuras pueden tener formas muy estrambóticas, así que vamos a definir algo que nos dé seguridad de poder estar trabajando con cosas coherentes. Vamos a definir qué significa que un conjunto o una figura geométrica sea medible. ¿Qué significa que un conjunto de puntos de Rn sea medible? Si se cumplen estas propiedades, nosotros vamos a poder estar tranquilos de que estamos trabajando con algo a lo que le vamos a poder calcular la longitud, el área, el volumen, según sea el caso. Si es D un dominio, una región de Rn acotada. D es medible si y solo si existe la integral en D de la función 1. La integral múltiple en el dominio de la función 1. Y acá me voy a remitir al último ejemplo de la clase pasada. ¿Qué decía el último ejemplo de la clase pasada? Aquellos que hayan visto la clase o que hayan estado presentes, se acordarán de que nos tomamos todo un ratito para calcular el área de un círculo y después el volumen de una esfera. Cuando calculamos el área de un círculo, primero lo hicimos planteando una integral de análisis 1, haciendo una sustitución, ¿sí? Y llegamos al conocido resultado que tuvieron los griegos hace más de 2000 años sin conocer el cálculo integral. Los griegos no conocían el cálculo integral. El cálculo integral apareció en el siglo XVII con Newton, con Leibniz. Pero aún así los griegos también llegaron a esta fórmula por métodos bastante intuitivos. Nosotros acá estamos usando un método muy riguroso, muy formal. Pero yo les había comentado que no necesito plantear esta integral de análisis 1, o sea, pensar el círculo es 2 veces esa cosa, 2 veces el área bajo esa curva. También lo podía plantear como el volumen bajo un cilindro, o el volumen de un cilindro, que sería el volumen de alguna manta que era el plano correspondiente al grafo de la función 1. Si el dominio es circular y estamos considerando el volumen bajo esa manta, arriba del círculo, me queda el volumen de un cilindro. El volumen del cilindro va a ser el área de la base, que es el área del círculo, por la altura que es 1. Entonces el volumen que estoy calculando de ese cilindro equivale al área del círculo. Bueno, esta idea se puede generalizar a cualquier región. Siempre que yo tenga una región D, si integro la función 1 en esa región, lo que estoy haciendo es calcular el volumen del cilindro, entre comillas, que cae arriba de esa región. Entonces va a ser el área de la base, o sea, el área de la región, por la altura que es 1, porque estoy integrando la función 1. Entonces va a coincidir el volumen de esa cosa con el área de la región que estoy considerando. O sea, siempre que yo ponga acá abajo el dominio y acá pongo el integrando sea 1, en el fondo lo que estoy calculando acá sería el área de la región. Nada más. Sea un círculo, sea un cuadrado, sea lo que sea, si lo integrando es la función 1, estoy calculando el área de la región. Y eso mismo vale si fuera una región en R3. Estaría calculando el volumen tridimensional de la región. En este ejemplo, el del círculo, estoy calculando el volumen bidimensional, o sea, el área del círculo. Pero si estuviera en R3, estaría calculando el volumen tridimensional del conjunto. Así que decimos que un conjunto es medible si puedo integrar la función 1 en ese conjunto. En tal caso, esa integral es la medida del conjunto. En otras palabras, el volumen del conjunto. El volumen n-dimensional, ¿no es cierto? Si el conjunto mide en Rn, el volumen resultante este va a ser n-dimensional. Si ese volumen es 0, se dice que el conjunto D es de medida nula. Los conjuntos de medida nula son interesantes porque me permite hacer ciertas cuentas o considerar ciertas cuentas sin hacerme demasiado lío. Entonces, tener en cuenta qué tipo de volúmenes o qué tipo de figuras tienen medida nula
me va a ayudar a simplificar algunas cuentas. ¿Se entiende esto de este planteo? Acá está claro el del dibujo por qué tiene sentido esto en un dominio de R2. Pero si lo pienso en R3, en R4, en R5, es lo mismo. Estoy calculando el volumen de la región donde estoy integrando. Si estoy en R2, estoy calculando un volumen tridimensional que equivale al volumen bidimensional, o sea, al área de la región de integración. Si estoy en R3, estaría calculando un volumen cuatridimensional que equivale al volumen tridimensional de la región de integración. Si estoy en R5, estoy calculando un volumen 5-dimensional, perdón, 6-dimensional, que equivale al volumen 5-dimensional de la región de integración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Todo porque estoy usando como integrando la función 1. Si usara como integrando otra función distinta, ahí ya no sé, ahí sí sería un volumen con una dimensión más grande que la de D. Bueno, mastiquen esta idea, piénsenla, convénzanse. Si tienen una duda, me preguntan. Nosotros vamos a ver más ejemplos de cómo calcular volúmenes, por supuesto. Pero piensen en eso. En general, la integral múltiple me da un volumen n más 1 dimensional, que de hecho es lo que habíamos visto en la clase pasada. En general, la integral múltiple me da un volumen n más 1 dimensional. ¿Se acuerdan cuando vimos la definición? La integral múltiple me da un volumen n más 1 dimensional. Si el dominio vive en Rn, la integral múltiple me da un volumen n más 1 dimensional. Pero en el caso específico, donde el integrando es de función 1, ese volumen n más 1 dimensional equivale a un volumen n dimensional. ¿Por qué? Porque el dominio vive en Rn, entonces este es un rectangulito de Rn, o sea, este rectangulito tiene n dimensiones, es un volumen n dimensional. Pero si a n dimensiones las multiplico por una dimensión más, que es la altura de la función f, me queda en total un volumen n más 1 dimensional. Es como si midieran en unidades. Esto va a estar en metros a la n, por así decirlo, y la altura de función va a estar en metros, entonces me va a quedar en metros a la n más 1. Entonces el resultado general de una integral múltiple es un volumen n más 1 dimensional. Pero, si acá pongo como integrando la función 1, acá quedaría metro a la n multiplicado por 1, sigue quedando metro a la n. Entonces, numéricamente, este, que en principio sería un volumen n más 1 dimensional, equivale también al volumen n dimensional del dominio de integración. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Entonces, ya decimos el nombre técnico riguroso es medida, ¿sí? En vez de hablar de volumen n más 1, volumen n dimensional, etc., hablamos para asegurarnos de que estamos hablando de algo, o de que sabemos de qué estamos hablando, le vamos a decir directamente medida. La medida de un conjunto que vive en Rn sería su volumen n dimensional. Pero hay conjuntos que tienen volumen n dimensional 0, o sea, que son de medida nula. ¿Quiénes serían esos? Bueno, hagamos un par de observaciones. La primera observación, esto que yo les decía recién. Sea quien sea la región, si integro la función 1 arriba de la región, me da el volumen n más 1 dimensional. Acá sería n más 1. Me da el volumen n más 1 dimensional. Que equivale al área de la región por la altura 1. Pero eso es decir que equivale al volumen n dimensional del conjunto, o sea, a la medida. Esta sería la medida de D. ¿Vamos? En Rn. Bueno. Los conjuntos con menos dimensión que el espacio donde viven son de medida nula. Esto lo pongo entre comillas porque obviamente decir tiene menos dimensión no tiene ningún significado riguroso. No definimos qué significa la dimensión de un conjunto, una figura o un conjunto de puntos de Rn.
Sabemos qué significa la dimensión de un subespacio, pero no la dimensión de un cualquier conjunto. Entonces, lo pongo entre comillas porque es una afirmación más intuitiva que rigurosa, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo puntos o curvas o rectas en el plano, van a ser de medida nula. Si estoy en el plano, si estoy pensando en R2, la medida sería el área, lo que ustedes conocen como área. El punto no tiene área, las curvas no tienen área, entonces son de medida nula. En cambio, la medida en R3 es el volumen propiamente dicho. Entonces, puntos, curvas y superficies en R3 tienen medida nula, o sea, tienen volumen cero. ¿Qué sería un conjunto de medida no nula en R2? A ver. ¿Qué sería un conjunto en R2 con medida no nula? ¿Un cuadrado? Un cuadrado, claro, que estamos contando su interior, ¿no es cierto? Por ejemplo, cualquier cosa que tenga área en R2 va a tener medida no nula. ¿Sí? Este tiene medida no, también conocida como medida finita, ¿sí? Tiene que ser algo que tenga la dimensión de R2, por así decirlo, que tenga puntos interiores, por así decirlo. ¿Cómo? Si es frontera pura, seguro, bueno, no es seguro, hay conjuntos de frontera pura que tienen, ¿cómo se dice? Que tienen medida no nula, pero bueno, no son para nada lindos ni bonitos. O sea, en términos dentro de lo que podemos rescatar con la integral de Riemann o con la definición de Riemann, y es sobre todo a los fines de esta materia, para que se den una idea, ¿quién tiene medida nula? El que tiene puntos interiores, por así decirlo, o que tiene área en R2 o volumen en R3, el que tiene la dimensión del espacio donde vive, por así decirlo. ¿Estamos? Y los que tengan dimensión menor que la del espacio donde viven serían de medida nula. Todos estos son de medida. ¿Okay? Lo mismo en R3. Para tener medida no nula en R3 necesito que tenga todo un volumen. Por ejemplo, un cubo macizo. ¿No? En cambio, superficies o curvas en R3 van a tener medida nula. Pero acá, fíjense, puse el plano horizontal grafo de la función f igual a 1. ¿Por qué? Porque estoy pensando que estoy en R2 y que estoy haciendo una integral arriba de esta curva, por ejemplo. Si esta es mi región D y quiero calcular la integral sobre este dominio, si hiciera la integral sobre este dominio, estoy calculando la integral de la función 1 que cae exactamente arriba de la curva. O sea, el volumen abajo de la manta esta que cae exactamente arriba de esa curva. ¿Lo ven? Pero claramente el volumen que está abajo de esta manta y que cae exactamente arriba de la curva forma una cortina, o sea, una superficie vertical, o sea, algo que no tiene volumen. Lo que me está diciendo es que esa integral va a ser cero. La integral arriba de esta curva, del volumen bajo el grafo de la función 1, que cae arriba de esta curva, da cero. O sea, estoy demostrándoles gráficamente que esta cosa tiene medida nula. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno. Mantíquenlo si les queda alguna duda con este concepto, porque es útil para plantear varios de los problemas que nos vamos a encontrar en estas unidades. La idea intuitiva es que si el conjunto es bonito, o sea, no tiene una forma súper estrambótica, si el conjunto es bonito, o sea, está delimitado por una frontera suavecita, tiene puntos interiores, o es frontera pura, pero es suavecito y bonito, y lo puedo parametrizar con cosas conocidas, etcétera, etcétera. Si la figura es bonita,
Ustedes pueden hacerles el análisis dimensional que hicimos siempre. ¿Quién es n más p? ¿Quién es n? ¿Quién es p? Etc. Y resulta que si n es igual a n más p, o sea, si el conjunto tiene tanto grado de libertad como el espacio libre, entonces va a tener medida no nula. En cambio, si p igual a 0, digamos. En cambio, si p es mayor que 0, o sea, si hay al menos una restricción y por lo tanto el conjunto tiene menos grado de libertad que el espacio libre, entonces seguramente va a ser de medida nula. Esa es la idea. No se lo pongo de manera rigurosa porque no es riguroso esto, ¿sí? Ahora vamos a tratar de formalizar esta idea, paso siguiente. Vamos a tratar de formalizar esta idea, o sea, de escribirla de manera rigurosa, pero intuitivamente no dice esto, digamos. Si P igual a 0, o sea, que N es igual a N más P, o sea que el conjunto tiene tantos grados de libertad como el espacio libre, entonces la medida es no nula, mientras que si P es mayor a 0, o sea que el conjunto tiene menos grado de libertad que el espacio libre, o sea, es frontera pura, entonces es medida pura. ¿Está? Esa es la idea. Ahora vamos a formalizar este resultado. O sea, esta es una observación la que hicimos. ¿Quiénes van a hacer la medida nula y lo que les pase esto? Digamos. Pero vamos a formalizarlo, porque obviamente esto no es absolutamente riguroso. Hay muchos tipos de figuras que uno puede armar, y a veces uno puede armar fractales, por ejemplo. Los fractales son frontera pura, pero al mismo tiempo algunos de los fractales tienen tanta dimensión como el espacio donde viven, entonces tienen P igual a 0, por así decirlo. Son frontera pura, pero tienen P igual a 0. Y otros tienen dimensión racional, o sea, tienen dimensión 2,5, o si estoy en el plano pueden tener dimensión 1,95 o 1,92. Entonces, puede haber dimensiones racionales, por así decirlo, si uno trabaja con figuras lo suficientemente sofisticadas. Por supuesto, eso escapa a esta materia. En esta materia las dimensiones van a ser todas enteras, entonces uno puede hacerse este planteo intuitivo. Vamos a tratar, como les decía, de darle un poco de rigor a esta idea. Entonces vamos a definir qué significa un conjunto liso. ¿Sí? Si ustedes lo ven en algún texto que esté en inglés, lo van a encontrar como smooth. ¿Sí? En la jerga, soft significa suave. Significa que una función es derivable. ¿Sí? Si el grafo de una función es suave, significa que existe la recta tangente, entonces es derivable, etc. O el plano tangente, entonces es diferenciable. Suave significa diferenciable. ¿Está? En cambio, liso, o sea, smooth, recuerden, suave es soft, y significa eso, que el gráfico va a ser diferenciable. O que el conjunto es la imagen de una función diferenciable, o el conjunto de nivel de una función diferenciable, eso significa que el conjunto sea soft o suave. En cambio, si el conjunto es liso, se le dice smooth en inglés. Bueno, ¿qué significa un conjunto liso? Sea una región en Rn. Fíjense, le pongo B y no D. Porque típicamente los conjuntos lisos son los que tengan P mayor que 0. Entonces tengan menor dimensión que la dimensión del espacio donde vive, por así decirlo. Típicamente los conjuntos lisos van a ser de medida nula y son los que cumplan esto. Pero este razonamiento así, que es muy poco riguroso, se vuelve riguroso cuando estamos trabajando con conjuntos suavecitos que están asociados a funciones buenitas, ¿sí? O sea, con funciones diferenciales. Esta idea intuitiva se vuelve más o menos rigurosa si uno se restringe a conjuntos suavecitos asociados a funciones diferenciales, que son los que nosotros vamos a usar. Entonces, por supuesto, como les decía recién, esta idea para los fractales, por ejemplo, deja de ser cierta. Pero los fractales no son funciones lindas, son funciones hipercomplejas. No son funciones suavecitas. Por lo tanto, los conjuntos que tienen asociados no son para nada suavecitos. Si nos movemos con funciones clase C1, por ejemplo, o sea, suaves, los conjuntos asociados van a ser suaves y esta idea va a tener bastante sentido.
Entonces, básicamente los que sean conjuntos lisos van a ser los que sean los bordes de conjuntos suaves, y por eso les pongo B. Van a ser los que sean frontera pura, por así decirlo. Entonces, sea B un conjunto de R, se dice que B es liso, sí, solo sí. Existe una función G de Rn en Rn, lo pueden pensar como que en realidad no va de n a n, sino de n a n más p. Porque fíjense que pido que una de las condiciones pide que el de llegada sea más grande que el de partida. Esa es una de las condiciones. Entonces, quizás lo podría modificar acá y en vez de poner que vaya de n a n, poner que vaya de n a n más p, con p mayor que 0. Entonces estaría cumpliendo la primera condición, ¿cierto? Vamos a hacer eso, vamos a modificar. Si va de n a n más p y 0 es menor a p. ¿Okay? O sea, fíjense, lo primero que tiene que ser la imagen de una función con p mayor que 0. Eso me está diciendo que efectivamente entonces el conjunto tiene menos grado de libertad que el espacio donde vive. Porque cuando el conjunto está dado de forma paramétrica, o sea, como imagen de una función, tiene tanto grado de libertad como los parámetros de la función. Si va de n a n más p, tiene menos grado de libertad que el espacio donde vive. Entonces, estamos en el caso de p mayor a 0. O sea, el conjunto liso va a ser de medida nula. ¿Hasta acá se entiende el planteo? Pregunten. Entonces, un conjunto es liso si es la imagen de una función con p mayor a 0, digamos. Entonces, donde el espacio de llegada es más grande que el de salida. Y es una función buenita. Y el dominio es compacto, entonces su imagen seguramente va a ser compacta también. ¿Sí? Porque al ser buenita, en particular va a ser continua. Y una función continua en un compacto tiene una imagen compacta. ¿Sí? Si una función es continua, me lleva de compactos a compactos, por así decirlo. ¿Ok? Bueno. Y la última condición que pide, bueno, eso, que sea la imagen de la cara. O sea, básicamente, estas cuatro condiciones lo que me está diciendo, un conjunto es liso si es la imagen de una función suave en un dominio compacto, de tal manera que el espacio de llegada tenga más dimensión que el de salida. O sea, que el conjunto tenga menos dimensión que el espacio donde viene. Si es la imagen de una función suave en un dominio compacto, de tal manera que el de llegada tenga más dimensión que el de salida. Es la forma rigurosa de pedir esto que yo les contaba acá. Son los conjuntos que tienen menos dimensión que el espacio donde viven. Pero por supuesto, esto solo es riguroso si no digo, si yo pido que el conjunto sea suave, o sea, que sea la imagen de una función suave. Y acá le vamos a agregar en un dominio compacto para que el conjunto mismo sea compacto y no se me vaya al infinito y sea más fácil de manipular. Porque nosotros definimos la integral múltiple para dominios acotados. ¿Sí? Nosotros definimos la integral múltiple en dominios acotados, no en dominios que se van hasta el infinito. Eso en esta materia no lo vamos a hacer. Y si el dominio es acotado y es frontera pura, o sea, es cerrado, entonces va a ser compacto. ¿Y cómo me aseguro de que sea compacto? Porque es la imagen de una función continua en un dominio compacto. O sea, todo cierra, digamos. Esta es la manera rigurosa de pedir esto. O sea, decir conjunto liso es la condición suficiente para que sea de medida nula. Digamos. Entonces, que un conjunto liso es la imagen de una función suave en un dominio compacto de tal manera que tiene menos grado de libertad que el espacio debido. O sea, que la función va de un espacio más chico a uno más grande. ¿Está claro eso? ¿Preguntas? Bueno. Decimos que B es liso a trozos, o lo que yo le llamo casi liso, si solo si está contenido en una unión finita de conjuntos lisos. O sea, puede que el conjunto no sea liso él solito,
como una sola cosa, sino que sea un rejunte o ¿cómo se dice? Un emparchado de pedazos lisos. Una de las propiedades de ser liso, o sea, de ser smooth, es que no tiene angulosidades. Como es la imagen de una función suave, no va a tener angulosidades. A menos que el G' valga cero, digamos. Pero bueno, esa es otra historia. En general no va a tener angulosidades. Entonces, por eso liso no es lo mismo que suave. Suave es no tiene y liso sería si tiene, es en situaciones muy específicas. Pero bueno, de una u otra manera, yo puedo hacer un emparchado, un collage de conjuntos lisos y formar un liso a trozos, o un casi liso, que es todo lo que necesito para asegurarme de que sea medida nula. Ejemplo, ¿quién sería un conjunto liso a trozos? Por ejemplo, una de las de un cuadrado es un conjunto liso. ¿Por qué? Pensemos. Bueno, es el conjunto de los puntos. Supongo que este de cuadrado, el pedacito de cuadrado que está a la altura z igual a 1. Entonces lo puedo parametrizar como x y 1. Porque z es igual a 1, z es constantemente igual a 1. X va entre menos 1 y 1, e y va entre menos 1 y 1. Entonces esta sería la forma paramétrica de ese pedacito de cuadrado. ¿Cómo es la forma paramétrica? Es la imagen de esta función, que claramente es una función de R2 en R3, así que se cumple que P mayor que 0, es de R2 en R3. El dominio es claramente compacto porque el dominio es este cuadrado con X que va entre menos 1 y 1, e Y que va entre 1 y 1, menos 1 y 1. Entonces, esta función va de R2 a R3, cumple la primera condición. La imagen es el dominio de esta función G es compacto, ¿sí? La G depende de dos parámetros, xy, y devuelve xy1, va de R2 a R3. Entonces podemos ver claramente que es una función clase C1. Y está claro entonces que B es la imagen de esa función. Entonces se cumplen las cuatro condiciones. Como se cumplen las cuatro condiciones, ese conjunto sería un conjunto liso. ¿Se dan cuenta? La gracia de un conjunto liso es que yo siempre lo voy a poder parametrizar con una función bonita, como en este caso. El conjunto B vive en R3, pero es la imagen de un dominio compacto en R2. Por supuesto, la G no tiene por qué ser única. Es liso si existe alguna G que cumple esto, pero puede existir infinitas G que cumplen esto. De hecho, si existe una, seguramente van a existir infinitas G posibles. Pero con que exista uno, o sea, con que encuentre yo una que lo parametrice así, ya está. Por eso me alcanza para poder hacer las cuentas. ¿Se entiende este ejemplo? ¿Cómo se cumplen las cuatro condiciones? Ok. Vamos a otro ejemplo. Supongo que en vez de eso tengo un pedacito de un disco. Un disco, o sea, una, una figura chata, plana, pero que está en R3. Entonces yo puedo parametrizar el disco ese de la manera R por coseno de tita, R por seno de tita y 1. Z es constantemente igual a 1, pero tengo dos parámetros, el radio que va entre 0 y 1, y tita que va entre 0 y 2 pi. En ese caso, la función dependería de esos dos parámetros de R tita y devuelve este punto R3. Así que la función va de R2 a R3, se cumple la primera condición, que va de una expresión más chica a uno más grande. ¿Sí? O sea que P más va a ser mayor que 0. La segunda que era que el dominio sea compacto, sí, porque fíjense, R va entre 0 y 1, y θ va entre 0 y 2 pi, así que este dominio de la función es compacto. La tercera condición es que la G sea suave, que hace C1, claramente lo es. Y la cuarta que B sea la imagen de la G, y sí, porque esta es la forma paramétrica de B, así que B es la imagen de la G. Así que ese también va a ser un conjunto liso. ¿De acuerdo?
Parece una definición medio aparatosa y complicada, pero en realidad lleva solamente dos renglones, dice algo bastante sencillo: la imagen de una función suave en un dominio compacto, de tal manera que tenga alguna restricción, o sea, que el conjunto tenga menos grado de libertad que el espacio debido. No es tan complicada la idea, y ciertamente no es complicado de verificar, es simplemente buscarle la forma paramétrica y verificar que vaya de un espacio más chico a uno más grande, que sea clase C1, que siempre lo va a hacer, que el dominio sea compacto, lo cual lo va a hacer si la función seguramente es compacta, etc. Otro ejemplo, este paraboloide, o este pedazo de paraboloide, no que se vaya hasta el infinito, sino que se corte ahí en Z igual a 1. Está parametrizado, bueno, acá encontré una parametrización trivial, todos los puntos de la forma x, y, x cuadrado más y cuadrado, porque acuérdense que el paraboloide era, la parte z era x cuadrado más y cuadrado, donde x y están en este dominio compacto. ¿Quién es este dominio compacto? El círculo de radio 1. Bueno, acá podría ser un radio más grande si hace falta. Pero básicamente un círculo, un disco en el plano. Entonces B va a ser la imagen de esta función que depende de dos parámetros x y devuelve tres cosas. Así que es una función de R2 en R3, así que va de un espacio más chico a uno más grande. Ahí se cumple la primera condición. La segunda condición, que el dominio de la G sea compacto, lo es. La tercera condición, que la G sea suave, lo es. La cuarta condición, que B sea la imagen de G, lo es. ¿Está? Entonces ese conjunto es liso. Y como yo les decía, se puede demostrar ahora con esta definición rigurosa que todo conjunto liso tiene medida nula. Por ejemplo, esta cosa no tiene volumen. Esta figura parabólica, ¿sí? Este casquete parabólico, de parabólico, no tiene volumen él como casquete. Sí, si le pusieras una tapa, se puede decir que encierra un volumen, pero él mismo no tiene volumen en una superficie en R3. Esto no tiene volumen y esto tampoco tiene volumen. ¿Por qué? Porque son conjuntos lisos. Repito, se puede demostrar que un conjunto liso tiene siempre medida nula. ¿Preguntas? ¿Quiénes serían lisoatrosos? Si esos son conjuntos lisos, ¿quiénes serían lisoatrosos? Y la unión de conjuntos lisos, unión finita de conjuntos lisos. Por ejemplo, si yo agarro este conjunto liso y lo uno con este otro, que sería la tapa, me quedaría una superficie cerrada, un paraboloide cerrado, que sería un conjunto lisoatrosos. ¿Se entiende? Lo mismo, si yo agarro las caras de un cubo, cada una de ellas es un conjunto liso. Si las uno todas para formar el cubo, me queda un conjunto lisoatrosos, o casi liso. ¿Está? Entonces, cuando ustedes unan pedacitos así, como ustedes en los problemas se encuentren con conjuntos que están hechos así con pedazos de frontera o pedazos de caras, cada cara va a estar parametrizada de manera distinta. Pero no importa porque ustedes pueden unir las caras y formar el conjunto entero, y la integral en todo el conjunto sería la suma de las integrales en cada una de las caras, por lo que vimos hace un rato. La integral en todo el conjunto, ¿se acuerdan? Era la suma de las integrales en cada una de las regiones. Si las caras se tocan solamente en el filo, habría que restarle la integral en el filo, pero como el filo es de medida nula, entonces no suma. Esa es la gracia. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, más adelante, que si encierro este paraboloide con esa tapa y quiero calcular la superficie total de ese casquete parabólico con tapa, tengo que hacer la superficie del paraboloide este más la superficie de la tapa, menos la superficie de la intersección. Pero como la intersección es de medida nula, por así decirlo, es como no restarle nada. Bueno, esa es la idea. ¿Estamos? Ok. Entonces, ya que tenemos todo esto, podemos escribir la condición suficiente
de integrabilidad. ¿Qué tipo de situación me asegura que la integral de Riemann va a existir? Y la voy a poder calcular sin ningún problema. Esta, por supuesto, siempre, en todos los ejercicios que hagamos en esta materia, se van a cumplir estas condiciones. Simplemente las dejo escritas por una cuestión de rigor y porque tradicionalmente es una de las cosas que se piden a nivel teórico en esta materia. Este es algunos teoremas que se tienen que aprender, por así decirlo. Como viene la mano, yo no se los voy a tomar de memoria, pero sí les puedo preguntar todo lo que yo les muestro en clase como enunciando, se los puedo preguntar, o como definición, se las puedo preguntar en el coloquio. ¿Okay? Todo lo que digan en UNC, DEF y OPS. Bueno, se ha hecho una función escalar definida en algún dominio de Rn y de una región de Rn que cumple las siguientes condiciones. Fíjense, hay dos condiciones que tiene que cumplir la región y hay dos condiciones que tiene que cumplir la función y hay una de ellas que tiene que cumplir juntas, por así decirlo. Para que una función fuera integrable en análisis 1, la condición que me garantizaba que fuera integrable, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Cómo podés estar seguro de que una función iba a ser integrable entre A y B en análisis? ¿Cuál era la condición suficiente para que yo pueda hacerlo integral sin ningún problema? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la condición suficiente? Que sea continua en el intervalo. Muy bien, Agustín. Si una función era continua en un intervalo cerrado, era automáticamente integrable. ¿Está? Bueno, esa misma condición se puede extender a varias variables de manera más sofisticada porque en varias variables pasan cosas más locas. ¿Sí? Ah, perdón, acá había algunos ejemplos que les quería mostrar. A un pequeño paréntesis. Me los comí, perdón. Acá, hay unos ejemplos de conjuntos lisos atroces. Bueno, el casquete esférico es un conjunto liso. Fíjese, porque es la imagen de esta cosa que depende de dos parámetros, el dominio es compacto, y la cosa va de R2 a R3 y es clase C1, así que es un conjunto liso. Pero, ¿qué pasa con un cono? ¿Un cono será un conjunto liso? ¿Qué opinan ustedes? Ese cono es la imagen de esta cosa, correcto, es la imagen de esta cosa, ¿sí? Donde X y Y pertenecen a este dominio compacto, de la imagen de una función que va de R2 a R3 en un dominio compacto. Pero esa función es suave. No, tiene angulosidad. No, más allá de que el conjunto tenga un punto anguloso, la función esta no es suave. En el 0,0, la función esta, fíjense, la derivan, si se quieren ver si la cosa esta es diferenciable, van a encontrar que no lo es. La norma no es diferenciable cuando su argumento es 0, ¿se acuerdan? Así que hay un punto del dominio donde la función no es clase C1. Entonces, hay una de las condiciones que falla. O sea, ve la imagen de G va de R2 a R3, o sea, de uno más chico que grande. Y ciertamente el dominio es compacto. Pero falla que la función sea clase C1 en todo ese dominio. ¿Eso significa que el conjunto no es liso? ¿Qué opinan? ¿Significa que el conjunto no es liso? Chan, 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 chan. No significa que el conjunto no sea liso. ¿Por qué? Porque yo les dije que tiene que existir alguna que cumpla todo esto. Para demostrar que no es liso, tengo que demostrar que para cualquier parametrización posible, esto no hay forma de que se cumpla. Y esta es solamente una de las parametrizaciones posibles. Es la parametrización trivial, pero no es la única posible. Veamos qué pasa si hago esta otra parametrización.
Ese conjunto también es la imagen de esta otra función, que también tiene un dominio compacto, también va de R2 a R3, pero esta sí es clase C1. Entonces eso sí es un conjunto liso. No será un conjunto totalmente suave, porque claramente tiene un punto anguloso. Ya vamos a definir en la unidad 6 qué significa que es una superficie. Vamos a definir en la unidad 6 el concepto de superficie regular que me va a asegurar que no haya puntos angulosos. Pero este conjunto no es suave, porque tiene un punto anguloso, pero sí es liso, porque existe una parametrización que cumple todos los requisitos. Por supuesto, si tengo un punto anguloso, se condice con que esa parametrización va a tener jacobiana igual a 0, por así decirlo. Ahí. ¿No? O no jacobiana igual a 0, va a tener jacobiana con columnas linealmente dependientes. Entonces, ¿se acuerdan que si B era la imagen de una función H? Entonces el plano tangente eran las columnas dado por las direcciones de las columnas de H', ¿se acuerdan de eso? Lo vimos en la unidad pasada. Si tengo un conjunto de forma paramétrica, el plano tangente, las direcciones del plano tangente son las columnas de H', ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. Bueno, para que exista el plano tangente, estas columnas tienen que ser linealmente independientes. Si las columnas de H' en el punto son linealmente dependientes, entonces no existe el plano tangente. Y por lo tanto, punto anguloso. Entonces, si bien es un conjunto liso, tiene un punto anguloso porque seguramente en R igual a 0, el H' tiene columnas LD. ¿Ok? Porque no pueden dos vectores generar todo un plano. Dos vectores LD no pueden generar todo un plano. Tienen que ser dos vectores LI. Bueno, eso cuando veamos la unidad 6 lo vamos a ver con más detalles. Mientras tanto, esto sí es un conjunto liso, para que vean qué tipo de cosas pueden pasar. Bueno, perdón por ese paréntesis, volvamos a lo que veníamos hablando, que era las condiciones suficientes de integralidad. Como les decía, en análisis 1 la condición suficiente era que sea continua. ¿Sí? Pero esto, en análisis 2, como hay más dimensión y pueden pasar más cosas más locas, se extiende de manera más complicada, por así decirlo. En análisis 1, el dominio de integración era siempre un intervalo. Y un intervalo es una cosa bastante simple y buenita. Entonces, para que asegurar que la función sea integral, no pedíamos nada sobre el dominio de integración, porque era un intervalo buenito. Ya era automáticamente bueno. Lo que pedíamos era que la función sea bonita, o sea, que sea continua en ese intervalo. En particular, si era continua, me aseguraba que si es continua en un intervalo cerrado, por el teorema de Weierstrass, es acotada. ¿Sí? Pedíamos que fuera continua y eso a su vez me aseguraba que fuera acotada. ¿Se acuerdan? O sea, en análisis 1 pedíamos esto, pero eso automáticamente aseguraba esto. ¿Por qué? Porque el dominio era un intervalo cerrado. Ahora, en análisis 2, no sé si el dominio va a ser un intervalo cerrado, no sé si va a ser un círculo, no sé si va a ser una cosa rara. Entonces, además de pedir condiciones sobre la función, tengo que pedir condiciones sobre el dominio. O sea, para que el integral funcione, la función tiene que ser buenita, pero el dominio también. Porque hacer un dominio bonito, pero con una función fiera, quizás no haya integral. Y si hago una función bonita, pero un dominio muy fiero, quizás no haya integral. Aparte de pedir condiciones en el dominio, en análisis 1 están dadas automáticamente porque el dominio es un integral. Ahora, en análisis 2, tengo que tenerlas en cuenta. Entonces, pido lo mismo que en análisis 1, que la función sea continua. Y pido que sea acotada, cosa que en análisis 1 se da automáticamente. Pero además de pedir que la función sea bonita, también tengo que pedir que el dominio sea bonito. ¿Qué significa que la región o el dominio de integración sea bonito? Fíjense, no estoy hablando del dominio de la función,
sino del dominio de integración, o sea, la región donde quiero integrar. La función es continua en todo su dominio, ¿sí? Puedo sacarme de encima los puntos donde no sea continua y dejar solamente en el dominio los puntos donde sí lo sea. Y tiene que ser acotada. Mientras tanto, el dominio tiene que ser acotado y su frontera, esto significa, perdón, su borde, pero para que entiendan es, vamos a poner frontera. Esto es otra notación para hablar de frontera. Su frontera tiene que ser un conjunto liso a trozos. Entonces, ¿qué significa que una función sea buena? Que sea continua y acotada. ¿Qué significa que una región de integración sea buena? Que sea acotada y que su frontera sea lisa a trozos. Por ejemplo, la región de integración puede ser un cubo. Un cubo es acotado y su borde, su frontera, es lisa a trozos. Porque es la unión finita de un montón de caras y sabemos que cada cara de esas es un conjunto liso. ¿De acuerdo? Como cada una de estas caras es un conjunto liso, si hago un cubo, va a ser una unión finita de conjuntos lisos, o sea, va a ser una frontera lisa a trozos. El cubo macizo tiene como frontera un conjunto liso a trozos, por ejemplo. ¿Está? Lo mismo pasa con el cono con tapa o con el paraboloide con tapa, etc. Entonces, el conjunto acotado y su frontera lisa a trozos. Si es así, significa que el conjunto es bonito porque está delimitado por algo que puedo parametrizar por funciones suaves. El conjunto va a ser bonito porque su frontera, o sea, las cosas que lo encierran, son cosas que tienen, que están parametrizadas por funciones suaves. O sea, el dominio va a ser bonito. Y la función además va a ser bonita porque, repito, es continuo, como que funciona y es acotada. Pero además de pedir todo esto, voy a pedir que aquellos puntos que están en la región de integración, pero no están en el dominio de la función, o sea, puntos donde quiero, arriba de los cuales quiero integrar, pero donde f no está definida, no me afectan la cuenta. O sea, esta cosa de acá es de medida nula. Ahora vamos a hacer un dibujito para explicar esto. Si se cumplen todas estas cosas, entonces puedo asegurar que f va a ser integrable en esa región. Hagamos una observación. Repetimos, en análisis 1, ¿qué era una función integrable? Si tengo un intervalo, ya está. Un intervalo cerrado cumple automáticamente que es acotado. Y obviamente es un conjunto liso porque es la imagen del mismo, digamos, a través de la función de identidad. Y la frontera lisa tosa porque son dos puntos, ¿no? La frontera lisa tosa porque son solamente dos puntos. Bueno. Entonces el intervalo cumple automáticamente esto, el intervalo cerrado. Y si la función es continua ahí, vaya atrás hace que esto se cumpla automáticamente también. Y por supuesto, los puntos del intervalo que no están en el dominio tienen que ser de medida nula. Y eso pasaba, por ejemplo, si yo tenía, la función estaba definida en todos lados, salvo en ese punto, donde podía tener otra definición o simplemente los puntos de la función no sean continuos, ya sea porque no existe la definición o porque existe pero está en otro lado, pero tiene el límite distinto, digamos. Los puntos de la función no sea continua no los incluyo dentro del dominio de f. Entonces, el resultado es que la función sea continua en todo su dominio y la integral ahí va a ser lo mismo que la integral acá. ¿Por qué? Porque los puntos del dominio de integración que no están en el dominio, o sea, donde f no es continuo, es uno solo, pero un solo punto en la recta es algo de medida nula. O sea, los puntos patológicos, donde quiero integrar, pero donde no se produce la continuidad, es un solo punto, y un solo punto dentro de un intervalo es un conjunto de medida nula. ¿Sí? Si estoy en R, un punto en R es un conjunto de medida nula. De la misma manera que un punto o una curva es un conjunto de medida nula en R2. ¿Sí? Si es un conjunto finito de puntos donde la función es continua, eso no alteraba tampoco el valor del literal. Esa es la clave del punto 5. Que los puntos patológicos donde f no sea continuo no alteren el valor del literal. Si la función difería en un solo punto o en varios puntos, pero aislados, no alteraba el valor del literal. Lo mismo pasa en varias variables. Si yo tengo una región y tengo que calcular el volumen bajo la manta,
pero resulta que esa manta en este conjunto de puntos no es continua y vale otra cosa, ponele. No importa, como la cantidad de puntos donde no es continua es solamente una curva en el plano, es de medida nula, así que no va a afectar el valor de este volumen. Que yo quite una superficie vertical del volumen, no afecta el valor total del volumen. Entonces el integral de esto va a ser igual que el integral de esto. Eso es lo que me dice la condición 5. Que aquellos puntos donde me interesa integrar, pero donde la función no es continua, formen algo en medida nula, o sea, no alteren el valor del integral. ¿Vamos? Entonces, como conclusión, si yo quiero integrar una región que tiene varios pedazos, sumo la integral en cada pedazo. Y resto la integral en intersección. Pero si la intersección es algo liso o de medida nula, no la cuento, no hace falta. ¿Estamos? Acá sería la integral de esta cosa sería igual a la integral de esta otra más la integral de la cortina de esta cosa. Pero como la integral sobre esta cortinita sería es de medida nula, no hace falta que la tengan. Entonces la integral de esta cosa va a ser igual a la integral de esta otra. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, por supuesto esta es una idea muy intuitiva, pero la tienen que tener clara para asegurarse, ¿no es cierto? En general, mirando el dibujito, uno se da cuenta de qué tiene que sumar y cómo lo tiene que hacer. Pero hay ciertos problemas que por eso es un poco más complicado y uno para estar seguro dice, bueno, como yo sé que es un conjunto bien nula, ya está, no lo cuento. ¿Vamos? Bueno, y acá tienen la definición rigurosa, o sea, el teorema que me permite hacer eso, y la definición rigurosa de qué significa que sea liso y qué es lo que me garantiza que sea de medida nula. Bueno, hacemos un recreo. Si tienen alguna pregunta a la hora, y si no, a la vuelta del recreo vemos ya el último capítulo de estomía, que sería el cambio de variable, que es básicamente la herramienta más poderosa a la hora de resolver este tipo de integrales. Y no solo eso, sino que el cambio de variable está, desde el punto de vista teórico, en el centro de los objetivos de esta materia. O sea, es uno de los temas más importantes de la materia.